Hay amores que el tiempo no destruye, pero sí el orgullo. Esta es la historia de una madre que entregó su vida entera por un hijo que decidió olvidarla cuando conoció el éxito. Una historia de abandono, culpa, heridas profundas y un amor tan inmenso que sobrevivió incluso al desprecio. Pero también es una historia que demuestra que, a veces, las personas más importantes solo son valoradas cuando ya es demasiado tarde. Prepárate para un relato doloroso, humano e inesperado, porque algunas verdades tienen el poder de cambiar una vida para siempre. Elena nunca imaginó que el silencio pudiera pesar más que la pobreza. Vivía en una pequeña casa de paredes húmedas al final de una calle olvidada, donde el viento sonaba como un lamento cada madrugada. Allí había criado sola a su hijo, Tomás, desde que el padre desapareció una noche sin despedirse, dejando únicamente una deuda enorme y una fotografía rota sobre la mesa. Durante años, Elena trabajó limpiando casas ajenas. Sus manos envejecieron antes de tiempo. Tenía grietas profundas en la piel y dolores constantes en la espalda, pero jamás permitió que Tomás sintiera el peso de la miseria. Cuando él tenía hambre, ella fingía haber comido. Cuando no alcanzaba para apagar la luz, encendía velas y convertía la oscuridad en juegos. Algún día serás alguien grande, le repetía mientras le acomodaba el uniforme gastado. Y Tomás le creía. Era un niño brillante. Inteligente, ambicioso, con una facilidad increíble para aprender. Los maestros hablaban maravillas de él, y Elena escuchaba cada elogio como si fuera un premio para su propia vida. Pero mientras Tomás crecía, también comenzó a sentir vergüenza. Vergüenza de la ropa vieja de su madre, de sus zapatos rotos. Vergüenza de verla limpiar pisos mientras otras madres llegaban perfumadas y elegantes. La primera vez que la rechazó, Elena fingió no notarlo. Ocurrió frente a sus amigos del colegio. Ella había ido a llevarle un almuerzo porque sabía que él no tenía dinero para comprar comida. Caminó más de 40 minutos bajo la lluvia, sosteniendo el recipiente caliente entre las manos. «Tomás», gritó con una sonrisa. Él volteó, y al verla, su rostro cambió de inmediato. «¿Qué haces aquí?», susurró con rabia. «Te traje comida, hijo». Sus amigos comenzaron a burlarse de la ropa empapada de Elena. Tomás miró alrededor, desesperado. «No vuelvas a venir aquí. ¿Entendiste?». Las palabras atravesaron el pecho de Elena como cuchillos, pero ella sonrió. Siempre sonreía para que él no cargara con culpa. «Perdón, solo quería ayudarte». Esa noche, mientras Tomás dormía, Elena lloró en silencio sentada junto a la cocina. Sin embargo, al amanecer volvió a levantarse a las 5 de la mañana para seguir trabajando. Porque el amor de una madre muchas veces sobrevive incluso donde ya no queda dignidad. Los años pasaron rápido. Tomás consiguió una beca para estudiar en la universidad de la capital. Fue el orgullo del barrio entero. Elena vendió lo poco que tenía para ayudarlo a mudarse, su máquina de coser, las joyas heredadas de su madre y hasta un pequeño anillo que guardaba desde joven. «No hacía falta vender tanto», dijo Tomás sin mirarla. «Claro que sí. Tú vas a tener la vida que yo no pude darte». Él apenas asintió. La ciudad cambió a Tomás. Comenzó a rodearse de personas adineradas, vistiendo ropa cara, frecuentando restaurantes elegantes y hablando con un tono que ya no parecía suyo. Poco a poco dejó de llamar. Las visitas se hicieron escasas. Luego desaparecieron. Elena esperaba cada domingo junto al teléfono, domingo tras domingo, mes tras mes. A veces preparaba la comida favorita de Tomás aunque supiera que él no vendría. Ponía 2 platos sobre la mesa y dejaba pasar las horas mirando la puerta. Hasta que una tarde sonó el teléfono. El corazón le tembló de emoción. «Tomás». «Mamá, escucha, estoy ocupado. Conseguí trabajo en una empresa importante». «Mi niño». «Sabía que lo lograrías». «Sí, pero necesito que entiendas algo». Elena guardó silencio. La voz de Tomás sonó fría.
distante. No quiero que vengas a verme a la oficina. Ni al apartamento. Aquí las cosas son diferentes, la gente es distinta. Elena sintió un vacío insoportable. ¿Te avergüenzas de mí? Hubo unos segundos eternos. Solo, no encajas en mi nueva vida. El mundo se detuvo. Las manos de Elena comenzaron a temblar tanto que el teléfono casi cayó al suelo. Pero lo peor vino después. Y sería mejor que dejáramos de hablar por un tiempo. Elena no respondió. Escuchó el sonido de la llamada terminando mientras una lágrima resbalaba lentamente por su rostro cansado. Aquella noche no cenó, no durmió. Solo permaneció sentada en la oscuridad mirando la puerta, como si todavía esperara que su hijo regresara siendo el niño que alguna vez la abrazaba fuerte y prometía jamás abandonarla. Pero algunas personas olvidan demasiado rápido quién sostuvo sus manos cuando ni siquiera podían caminar. Después de aquella llamada, Elena comenzó a vivir como un fantasma dentro de su propia casa. Ya no hablaba con los vecinos como antes. Apenas salía para trabajar y regresar. Su rutina se volvió mecánica: despertar, limpiar casas ajenas, volver en silencio, mirar fotografías viejas y dormir abrazada a una almohada que todavía conservaba el olor lejano de su hijo. Aún así, nunca dejó de amarlo. Cada mes le enviaba pequeños mensajes. Espero que estés bien. ¿Estás comiendo? Hace frío, abrígate. Nunca recibía respuesta, pero ella insistía. Porque las madres son las únicas personas capaces de seguir tocando una puerta incluso cuando saben que nadie piensa abrir. Un invierno especialmente duro llegó a la ciudad. Elena enfermó de los pulmones por trabajar tantos años usando productos químicos sin protección. La tos no la dejaba dormir y respirar le dolía como si tuviera agujas clavadas en el pecho. La señora Clara, una vecina anciana, fue quien más la ayudó. Debes descansar, le decía. No puedo. Necesito ahorrar. ¿Para qué? Tu hijo ya tiene dinero. Elena sonreía débilmente. Quiero dejarle algo, aunque sea poco. Clara apretaba los labios con rabia. Ella sabía la verdad del abandono, porque había visto a Elena esperar durante años. Una tarde, Elena decidió viajar a la capital sin avisar. No para reclamar nada, no para reprochar. Solo quería ver a Tomás aunque fuera de lejos. Tomó un autobús viejo y llevó consigo una bolsa con pan dulce recién hecho, el favorito de su hijo desde pequeño. El viaje duró casi 6 horas. Cuando llegó, quedó impresionada por los enormes edificios, las luces y el ruido de la ciudad. Todo parecía pertenecer a otro mundo. Preguntando aquí y allá logró encontrar la empresa donde trabajaba Tomás. Era un edificio enorme de cristal brillante. Elena esperó afuera durante casi 2 horas, hasta que lo vio salir. Vestía un traje elegante, caminaba rodeado de personas importantes y reía con seguridad. Parecía completamente distinto al muchacho humilde que alguna vez compartió con ella una sopa aguada en noches de hambre. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de orgullo. Mi hijo lo logró, susurró. Entonces dio un paso al frente. Tomás. Él levantó la mirada. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Pero enseguida su expresión cambió. Había una mujer junto a él, hermosa y sofisticada, que tomó su brazo confundida. ¿La conoces? Preguntó ella. Tomás palideció. Miró la ropa humilde de Elena, sus zapatos gastados, las manos envejecidas sosteniendo la bolsa de pan. Y tomó la peor decisión de su vida. No, ella debe estar confundida. Elena sintió que el aire desaparecía. Hijo, soy yo. Tomás se acercó rápidamente y habló entre dientes. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Solo quería verte, dijo Elena. Me estás arruinando. La mujer observaba todo desde lejos. Y Tomás, traje el pan que te gusta. Él miró alrededor, avergonzado,
Y entonces dijo algo que partiría el alma de cualquier madre. «Mire señora, tome esto y váyase». Sacó dinero de su cartera y se lo extendió como si estuviera hablando con una mendiga. Elena quedó inmóvil. Sus labios temblaron. No por el dinero, no por el desprecio, sino porque acababa de entender que su hijo ya no solo sentía vergüenza de ella, ahora también negaba su existencia. La bolsa de pan cayó al suelo. Tomás miró hacia otro lado. La mujer elegante se acercó confundida. «¿Qué ocurre?». Él respondió rápido. «Nada importante. Nada importante». Eso fue Elena después de entregar su vida entera por él. Ella retrocedió lentamente, sin decir ni una palabra. Solo lo miró con unos ojos tan llenos de dolor que, por primera vez en muchos años, Tomás sintió un pequeño pinchazo de culpa. Pero no hizo nada. Porque el orgullo puede convertir a una persona en un monstruo silencioso. Elena regresó a casa esa misma noche. Llovía intensamente. Durante el viaje no dejó de mirar por la ventana mientras recordaba cada momento de la infancia de Tomás, sus primeras palabras, sus enfermedades, las noches en que ella pasaba hambre para darle de comer. Y aún así, lo seguía amando. Al llegar, la tos empeoró. Clara la encontró temblando en la cama. «Debes ir al hospital». «No tengo tiempo para enfermarme». Pero ya era tarde. Los médicos descubrieron que Elena tenía una enfermedad avanzada en los pulmones. Necesitaba tratamiento urgente y costoso. «¿Tiene familiares?», preguntó el doctor. Clara guardó silencio. Elena respondió bajito. «No, estoy sola». Y aunque esas palabras parecían simples, escondían una tragedia enorme. La peor soledad no es no tener hijos. La peor soledad es tenerlos y sentir que ya no existes para ellos. La enfermedad avanzó rápido, Elena comenzó a perder peso de manera alarmante. Su rostro se volvió pálido y sus manos temblaban incluso al sostener una taza de café. Aún así, seguía trabajando escondiendo el dolor detrás de una sonrisa agotada. Porque cuando una madre se acostumbra a sufrir, termina creyendo que descansar es un lujo que no merece. Clara insistía en llamar a Tomás. «Él tiene derecho a saber». «No», respondía Elena de inmediato. «No quiero molestar su vida». «Molestar». Después de dedicarle 20 años completos, Elena todavía tenía miedo de incomodarlo. Una mañana, mientras limpiaba una casa enorme, sufrió un fuerte ataque de tos. Cayó de rodillas y comenzó a escupir sangre sobre el suelo recién encerado. La dueña de la casa gritó horrorizada. «¡Dios mío! ¡Llamen una ambulancia!». Elena despertó horas después en una habitación de hospital. El doctor fue directo. Si no empieza tratamiento pronto, le queda poco tiempo. Clara lloró al escuchar aquello. Pero Elena solo hizo una pregunta. «¿Cuánto cuesta?». La cifra era imposible para alguien como ella. Aquella noche, mientras Clara dormía en una silla junto a la cama, Elena observó el techo en silencio. Pensó en Tomás. En cómo estaría viviendo. En si sería feliz. En si alguna vez pensaba en ella antes de dormir. Entonces tomó una decisión. Vendió la casa, la pequeña casa donde había criado a su hijo. La casa donde celebraron cumpleaños con pan y velas baratas. La casa donde lloró en secreto miles de veces. La única cosa que realmente le pertenecía en el mundo. El dinero apenas alcanzaba para cubrir parte del tratamiento y pagar una humilde habitación en una pensión vieja. Clara estaba furiosa. «Él debería ayudarte. Es tu hijo». Elena negó con la cabeza. «No quiero que me ayude por obligación». «¿Y él qué ha hecho por ti?». Elena bajó la mirada. En hacer ya fue suficiente. Clara no pudo responder. Porque hay madres cuyo amor es tan profundo que incluso perdonan lo imperdonable. Mientras tanto,
Tomás seguía construyendo una vida perfecta en apariencia. Ascendió rápidamente en la empresa. Compró un automóvil lujoso, ropa costosa y comenzó a salir con Valeria, la mujer elegante que había presenciado la humillación frente al edificio. Todos admiraban a Tomás, pero nadie conocía la verdad. Él había enterrado su pasado tan profundo que hasta él mismo comenzó a creer su propia mentira. Una noche, durante una cena importante, un empresario le preguntó: ¿Tus padres viven en la capital? Tomás tomó vino antes de responder. Murieron hace años. La frase salió fácil, demasiado fácil. Y aunque sonrió después, algo dentro de él empezó a romperse lentamente. Porque mentir sobre quien te dio la vida deja cicatrices invisibles. Los meses pasaron y Elena empeoró. A veces el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Sin embargo, seguía escribiendo cartas para Tomás aunque nunca las enviaba. Las guardaba en una caja pequeña junto a fotografías viejas. En una de ellas escribió: Perdóname si no fui la madre que necesitabas. Hice lo mejor que pude. En otra: Todavía preparo tu comida favorita los domingos, aunque ya no vengas. Y en la última: Lo único que me duele de morir es no volver a verte sonreír. Una madrugada particularmente fría, Elena sufrió una fuerte recaída. Clara llamó desesperada a emergencias. Mientras la ambulancia avanzaba por las calles oscuras, Elena apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Quiere llamar a alguien?, preguntó el paramédico. Ella respiró con dificultad. A mi hijo, no. El paramédico creyó no haber escuchado bien. ¿No quiere verlo? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Quiero recordarlo feliz, no obligado. Horas después, los médicos dieron una noticia devastadora. Elena tenía muy poco tiempo de vida. Clara, cansada de tanto dolor, tomó una decisión que Elena jamás habría aprobado. Buscó a Tomás. Le costó días encontrar su dirección exacta, pero finalmente apareció frente a su moderno apartamento. Cuando él abrió la puerta y vio a la anciana, frunció el ceño. ¿Quién es usted? Clara lo miró con desprecio. La mujer que estuvo junto a tu madre mientras tú fingías que ella estaba muerta. Tomás quedó inmóvil. Por primera vez en años, escuchó la palabra madre y sintió miedo. ¿Qué pasó? Clara lo empujó con la mirada. Se está muriendo. El rostro de Tomás perdió color. ¿Qué? Y aún así sigue defendiendo al hijo que la abandonó. El silencio fue brutal. Valeria apareció detrás confundida. ¿Quién es ella? Clara respondió antes que Tomás. Soy alguien que todavía cree que los hijos deberían tener vergüenza cuando destruyen el corazón de una madre. Y luego le entregó una pequeña caja, dentro estaban las cartas de Elena. Tomás comenzó a leer, cada palabra era un golpe. Cada línea destruía lentamente el muro de arrogancia que había construido durante años. Y por primera vez desde que abandonó a su madre. Tomás lloró. Tomás pasó toda la noche leyendo las cartas, una por una. Con manos temblorosas. Cada frase era una herida imposible de cerrar. Descubrió cosas que jamás imaginó. Elena había vendido la casa para pagar tratamientos. Había seguido enviándole mensajes aunque él nunca respondiera y todavía hablaba de él con orgullo ante los vecinos. Incluso después de haber sido humillada. Incluso después de haber sido negada como madre. Tomás sintió algo que llevaba años evitando, vergüenza. Pero no la vergüenza pobre y superficial que sentía de niño. No la vergüenza de tener una madre humilde, era una vergüenza mucho más terrible. La de darse cuenta en qué clase de hombre se había convertido. Valeria observó las cartas en silencio. Después tomó una fotografía vieja donde aparecía Elena abrazando a un pequeño Tomás cubierto de barro y sonriendo feliz. ¿Ella es tu madre?, preguntó suavemente. Tomás asintió sin poder hablar. Valeria lo miró con decepción. ¿Y la trataste así?
Él bajó la cabeza. Yo quería dejar atrás mi pasado. Tu pasado te convirtió en quien eres. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto. Tomás comenzó a recordar cosas que llevaba años enterrando. Su madre caminando kilómetros para comprarle útiles escolares. Cosiendo su ropa de madrugada. Dejándolo dormir en la única cama mientras ella descansaba en el suelo. Y él. La había tratado como basura. La culpa empezó a devorarlo. Sin esperar más, salió corriendo hacia el hospital que Clara le había indicado. Durante el trayecto, el miedo lo asfixiaba. Por primera vez en su vida no pensaba en dinero, prestigio ni apariencias. Solo quería llegar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando entró al hospital, Clara lo esperaba sentada afuera de la habitación. Lo miró con dureza. No sé si mereces verla. Tomás tenía los ojos rojos. Por favor. Clara suspiró. Que ella nunca dejó de esperarte. Eso fue peor que cualquier castigo. Tomás abrió lentamente la puerta, y ahí estaba Elena, tan frágil que parecía hecha de papel. Conectada a máquinas, respirando con dificultad. Mucho más pequeña de lo que él recordaba. El corazón se le rompió. Aquella mujer cansada no parecía la madre fuerte que enfrentó el mundo entero para criarlo. Parecía alguien derrotado por el dolor. Tomás se acercó despacio. Mamá. Elena abrió los ojos lentamente. Y cuando lo vio, sonrió. Sonrió después de todo. Después del abandono, después de las humillaciones, después de años enteros de soledad. Todavía sonrió al verlo. Eso terminó de destruir a Tomás por dentro. Cayó de rodillas junto a la cama y comenzó a llorar desesperadamente. Perdóname, mamá, perdóname, fui horrible contigo. Elena levantó con dificultad una mano temblorosa y acarició su cabello como cuando era niño. Ya pasó. No. No pasó, te abandoné, te negué, te hice daño. Ella respiró lentamente. Pero volviste. Tomás lloraba sin control. No merezco que me perdones. Elena sonrió débilmente. Los hijos siempre vuelven al corazón de una madre, aunque el camino sea largo. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre dentro de él. Tomás pasó los siguientes días junto a ella. Canceló reuniones, ignoró llamadas del trabajo, no le importó nada más. Por primera vez en muchos años, volvió a sentirse hijo. Le daba agua, le acomodaba las mantas, le leía las cartas que ella nunca se atrevió a enviar. Y Elena lo miraba como si el simple hecho de tenerlo cerca ya hubiera curado todas sus heridas. Una tarde, mientras el sol entraba débilmente por la ventana del hospital, Elena pidió hablar a solas con él. Tomás tomó su mano. Dime, mamá. Ella lo observó largamente. Había algo extraño en su mirada, algo profundo. Necesito contarte un secreto, antes de irme. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secreto? Elena respiró con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces dijo unas palabras que cambiaron completamente la realidad de Tomás. Tú no eres mi hijo biológico. El mundo se detuvo. Tomás quedó inmóvil. ¿Qué? Elena cerró los ojos unos segundos antes de continuar. Te encontré abandonado cuando eras un bebé, en una estación de autobuses. El silencio fue brutal. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, eso no puede ser verdad. Llorabas envuelto en una manta vieja, nadie volvió por ti. Tomás retrocedió lentamente, confundido, temblando. Toda su vida, su identidad, todo lo que creía saber. Acababa de romperse en segundos. Elena lo miró con lágrimas. Yo nunca pude tener hijos, pero cuando te vi ahí, decidí que jamás volverías a sentirte solo. Tomás no podía respirar. Entonces, ¿tú me elegiste? Elena sonrió débilmente. Sí.
Y aquella verdad fue mucho más devastadora que cualquier mentira. Porque la mujer que él había abandonado ni siquiera tenía obligación de amarlo, y aún así, lo amó más que nadie en el mundo. Tomás salió de la habitación completamente destruido. Caminó por el pasillo del hospital como un hombre perdido, incapaz de entender el peso de lo que acababa de descubrir. No era sangre, no era obligación, no era destino. Elena lo había amado por decisión, y eso hacía todo mucho peor. Porque él acababa de comprender que había despreciado el amor más puro que una persona puede recibir. Se apoyó contra una pared mientras las lágrimas caían sin control. Recordó todas las veces que le gritó. Las veces que ignoró sus llamadas. La ocasión en que negó conocerla frente a todos. Y aún así, aquella mujer había seguido llamándolo mi hijo. Tomás sintió náuseas de culpa. Esa noche no pudo dormir, permaneció sentado junto a la cama observando a Elena respirar con dificultad. Cada sonido de las máquinas le recordaba que el tiempo se acababa. Quiso decir muchas cosas, pedir perdón 1000 veces, retroceder años enteros. Pero entendió una verdad cruel. Hay errores que el arrepentimiento nunca logra borrar por completo. Al amanecer, Elena despertó lentamente. ¿No dormiste?, preguntó con voz débil. Tomás negó con la cabeza. No quería perder ni un minuto contigo. Ella sonrió apenas. Sigues siendo igual de terco. Por primera vez en muchos años, ambos rieron juntos. Y esa pequeña risa sencilla tuvo más amor que todos los lujos que Tomás había perseguido. Durante los días siguientes, Tomás dejó de vivir para el mundo exterior. Ya no le importaban las reuniones importantes ni los negocios. Se quedaba junto a Elena recordando historias antiguas. Ella le habló de cuando aprendió a caminar, de la vez que tuvo fiebre y ella pasó 3 noches despierta. De cómo se escondía para coser sus zapatos rotos antes de la escuela. Tomás escuchaba llorando en silencio. Cada recuerdo era una prueba de amor que él jamás valoró. Una tarde, Elena le pidió algo inesperado. Quiero volver a casa. Tomás dudó. Pero ya no tienes casa. Ella sonrió con tristeza. Entonces llévame donde pueda ver el cielo. Así que Tomás alquiló una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y silencio. Allí llevó a Elena con ayuda de Clara. El lugar era humilde, simple, pero tranquilo. La primera noche, Elena salió envuelta en una manta y se sentó a mirar las estrellas. Tomás se acomodó junto a ella. Hubo un largo silencio. Después Elena habló suavemente. ¿Sabes cuál fue el día más feliz de mi vida? Tomás pensó unos segundos. ¿Cuándo conseguí la beca? Ella negó. Que el día que me dijiste mamá por primera vez. Tomás sintió que el pecho se le partía otra vez. Porque mientras él había pasado años avergonzándose de ella. Elena había sido feliz solo por escuchar esa palabra. El viento frío movía lentamente los árboles. Entonces Tomás preguntó algo que llevaba días atormentándolo. ¿Nunca quisiste buscar a mis verdaderos padres? Elena guardó silencio unos segundos. Sí los busqué. Tomás levantó la mirada sorprendido. ¿Y? Ella respiró profundo. Nadie te reclamó. Aquella frase dolió distinto. No como una herida de orgullo, sino como un abandono antiguo que recién empezaba a entender. ¿Y aún así te quedaste conmigo? Elena lo miró con ternura. Desde el momento en que te abracé, ya eras mío. Tomás rompió a llorar otra vez. Entonces Elena tomó su mano con suavidad. Escúchame bien, no desperdicies tu vida castigándote. ¿Cómo no voy a hacerlo? Porque todavía estás a tiempo de convertirte en alguien bueno. Tomás apretó su mano temblando. No sé si merezco eso. Todos merecen cambiar cuando reconocen el daño que hicieron. Aquellas palabras comenzaron a transformar algo dentro de él.
Por primera vez entendió que el verdadero valor de una persona no está en el dinero, ni en el éxito, ni en las apariencias. Está en cómo trata a quienes lo aman cuando nadie está mirando. Esa misma noche, mientras Elena dormía, Tomás encontró una vieja libreta dentro de su bolso. Era un diario. Al abrirlo, descubrió años enteros escritos con la letra cansada de Elena. Pero hubo una página que lo dejó helado. Decía: si algún día Tomás descubre la verdad, espero que no me odie por ocultársela. Nunca quise que sintiera que debía agradecerme por haberlo criado. Solo quería que se sintiera amado. Tomás cerró la libreta llorando, porque incluso el secreto más grande de Elena había nacido del amor. Sin embargo, aún faltaba algo que él no sabía. Algo capaz de cambiarlo todo nuevamente, y esa verdad estaba a punto de aparecer de la forma más inesperada posible. 3 días después, la salud de Elena empeoró drásticamente. Ya casi no podía levantarse de la cama. Respirar era un esfuerzo doloroso y su voz comenzaba a apagarse lentamente, como una vela consumiéndose al final de la noche. Tomás permanecía junto a ella todo el tiempo. Le daba agua, le acomodaba las almohadas, le sostenía la mano mientras dormía. Intentaba recuperar en días el amor que había desperdiciado durante años. Pero el tiempo jamás negocia con nadie. Aquella mañana lluviosa, alguien golpeó la puerta de la cabaña. Tomás abrió confundido. Era un hombre mayor, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero empapado por la lluvia. Sus ojos cansados parecían cargar décadas de culpa. ¿Elena sigue aquí?, preguntó con voz quebrada. Tomás frunció el ceño. ¿Quién es usted? El hombre tragó saliva antes de responder. Mi nombre es Ricardo, y necesito hablar con ella. Tomás dudó unos segundos, pero algo a la expresión de aquel desconocido le produjo una extraña inquietud. Entró lentamente a la habitación. Mamá, hay un hombre preguntando por ti. Cuando Elena escuchó el nombre, abrió los ojos de golpe. Y por primera vez desde que Tomás había regresado, el miedo apareció en su rostro. ¿Ricardo? Tomás lo notó inmediatamente. ¿Lo conoces? Elena tardó en responder. Hazlo pasar. Ricardo entró despacio. Apenas vio a Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, después de tantos años. Ella lo observó en silencio, había tensión y mucho dolor. Un pasado enterrado entre ambos. Tomás miraba confundido. ¿Qué está pasando? Ricardo respiró profundamente. Y entonces pronunció unas palabras que hicieron temblar la habitación entera. Yo soy tu padre. El mundo volvió a detenerse. Tomás quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Ricardo bajó la cabeza avergonzado. Yo te abandoné cuando eras un bebé. El aire se volvió insoportable y Tomás sintió un vacío brutal abrirse dentro de él. No, no puede ser. Ricardo comenzó a llorar. Era joven, cobarde, tenía miedo, tu madre biológica murió durante el parto y yo no sabía cómo cuidarte. Te dejé en aquella estación pensando que alguien podría darte una vida mejor. Tomás sintió ganas de golpearlo, de gritarle, de destruir algo. Toda una vida preguntándose por qué nunca fue suficiente para ser amado. Y la respuesta era simplemente cobardía. Ricardo siguió hablando entre lágrimas. Volví días después arrepentido, pero ya no estabas. Te busqué durante años. Hasta que hace poco descubrí que Elena te había criado. Tomás miró a Elena, confundido. ¿Tú sabías quién era él? Ella asintió lentamente. Lo descubrí tiempo después. ¿Y nunca me dijiste nada? Elena cerró los ojos con tristeza. Porque temía que sintieras que no pertenecías conmigo. Tomás no sabía qué sentir. Rabia, dolor, confusión, culpa, todo mezclado al mismo tiempo. Ricardo dio un paso adelante. Sé que no merezco perdón, pero necesitaba verte antes de morir. Tomás lo miró fijamente,
y entonces entendió algo aterrador. Ese hombre había abandonado a su hijo, y años después. Él había hecho exactamente lo mismo con Elena. La historia se estaba repitiendo. La sangre no define a una persona, las acciones sí. Tomás retrocedió lentamente mientras las lágrimas caían por su rostro. Toda su vida había despreciado a la única persona que realmente eligió quedarse, Elena. La mujer que no lo engendró, la mujer que no tenía obligación de amarlo, la mujer que sacrificó todo por él. Mientras que quien compartía su sangre lo abandonó en una estación como si fuera un objeto. Tomás sintió una vergüenza tan profunda que apenas podía respirar. Ricardo intentó acercarse. Hijo. Pero Tomás levantó la mano. No me llame así. El hombre quedó destruido. Entonces Tomás miró a Elena. Y con la voz rota dijo: Tú eres mi única madre, y mi única familia. Elena comenzó a llorar en silencio. Ricardo bajó la mirada entendiendo que había llegado demasiado tarde. Porque hay errores cuyo castigo es vivir toda la vida sabiendo que jamás podrás recuperar lo que destruiste. Sin embargo, lo más duro todavía estaba por venir. Aquella noche fue la más silenciosa de todas, la lluvia golpeaba el techo de la cabaña mientras Ricardo permanecía sentado afuera, bajo el corredor de madera, completamente derrotado. No tuvo fuerzas para marcharse, pero tampoco el valor de volver a entrar. Tomás estaba junto a Elena, sujetando su mano. Observando cómo la vida se le escapaba lentamente. Por momentos ella parecía dormir tranquila, en otros, respiraba con dificultad y fruncía el rostro de dolor, cada segundo era una batalla. Tomás sentía que el pecho iba a explotarle. Mamá, quédate conmigo, por favor. Elena abrió los ojos apenas, y aún así sonrió. Siempre sonreía para él. No estés triste, hijo. Esa palabra volvió a destruirlo por dentro, hijo. Después de todo lo que hizo, ella seguía llamándolo así. Tomás apoyó la frente sobre su mano y comenzó a llorar. No merezco tu amor. Elena reunió fuerzas para acariciarle el rostro. El amor verdadero no se entrega porque alguien lo merezca. El silencio que siguió fue insoportable. Afuera, Ricardo escuchaba cada palabra con lágrimas cayendo por su rostro envejecido. Comprendió que jamás podría compararse con Elena. Ella había hecho lo que él nunca tuvo valor de hacer. Quedarse. Horas después, Elena pidió algo inesperado. Quiero hablar con los dos. Tomás salió y llamó a Ricardo. El hombre entró lentamente, inseguro, como alguien que sabe que no tiene derecho a estar allí. Elena los observó a ambos, dos hombres rotos por decisiones distintas. Uno por abandonar, el otro por haber abandonado demasiado tarde. Entonces habló con enorme dificultad. Escúchenme bien, el odio destruye más vidas que el abandono. Tomás bajó la cabeza y Ricardo comenzó a llorar. Yo no quiero irme dejando más dolor detrás de mí. Tomás apretó los puños. Pero él te hizo sufrir, me abandonó. Elena negó suavemente. Y tú también me abandonaste a mí. La frase cayó como un rayo. Tomás cerró los ojos lleno de vergüenza, porque era verdad. Durante años se creyó distinto a Ricardo, pero había terminado siguiendo el mismo camino, dejar sola a la persona que más lo necesitaba. Elena respiró con dificultad antes de continuar. Todos cometemos errores, pero pocos tienen el valor de reconocerlos. Ricardo cayó de rodillas. Perdóname. Elena, perdóname por dejarte cargar sola con todo esto. Ella sonrió débilmente. Yo nunca cargué sola, tuve a Tomás. Tomás rompió a llorar nuevamente. No entendía cómo aquella mujer seguía encontrando amor incluso en medio del sufrimiento. Entonces Elena hizo algo inesperado. Tomó lentamente la mano de Ricardo, y después la de Tomás, y las unió. No repitan la misma historia otra vez. Ambos hombres quedaron inmóviles,
Era como si Elena intentara reparar en sus últimos minutos una cadena de abandono que había destruido generaciones enteras. Luego miró directamente a Tomás. Prométeme algo. De lo que sea. Nunca vuelvas a avergonzarte de quien te ama. Tomás asintió desesperadamente. Lo prometo, te lo juro, mamá. Elena cerró los ojos unos segundos, y entonces dijo sus últimas palabras. Y gracias, por dejarme ser tu madre. Después de eso, el monitor comenzó a sonar. Un pitido largo, frío, eterno. Tomás sintió que el mundo entero se rompía. Mamá, mamá, no. Intentó moverla, despertarla, aferrarse a algo, pero Elena ya no estaba. La mujer que había entregado toda su vida por amor. Acababa de irse sin pedir nada a cambio. Tomás gritó de dolor como un niño pequeño. Ricardo lloraba en silencio en una esquina, destruido por la culpa. Y afuera, la lluvia seguía cayendo como si el cielo entero estuviera llorando con ellos. El funeral fue humilde, muy pocas personas asistieron. Algunas vecinas, Clara, Ricardo y Tomás, completamente devastado. Mientras enterraban a Elena, él recordó todas las veces que ella esperó una llamada que nunca llegó. Las veces que preparó comida para un hijo ausente. Las noches en que lloró sola sin dejar de amarlo. Entendió demasiado tarde que las personas más valiosas casi nunca hacen ruido. Son quienes aman en silencio, quienes dan todo sin exigir nada. Cuando terminó la ceremonia, Clara se acercó a Tomás y le entregó una pequeña caja de madera. Ella pidió que te la diera después de su muerte. Tomás la abrió lentamente. Dentro había fotografías viejas, las cartas, y un sobresellado con una frase escrita por Elena. Ábrelo cuando sientas que ya no puedes vivir con culpa. Tomás sintió un escalofrío, porque intuía que aquel sobre todavía escondía el último golpe de la historia. Pasaron semanas antes de que Tomás tuviera el valor de abrir el sobre. Durante ese tiempo dejó su trabajo, vendió el apartamento lujoso, se alejó de las personas que solo admiraban su éxito. Y comenzó a vivir en silencio, acompañado únicamente por el peso de la culpa, pero la culpa no desaparecía. Cada mañana despertaba recordando la voz de Elena, cada noche revivía el momento en que la negó frente a todos. Comprendió que algunas heridas no sanan. Simplemente aprendes a vivir con ellas. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, abrió finalmente el sobre, dentro había una carta doblada cuidadosamente. La letra de Elena estaba más temblorosa que nunca. Tomás comenzó a leer. Hijo. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y seguramente estás sufriendo más de lo que yo hubiera querido. Por eso necesito que entiendas algo antes de seguir viviendo. Tomás sintió un nudo en la garganta, pero continuó leyendo con lágrimas en los ojos. Nunca te culpé por abandonarme, porque yo también conocí el abandono. El corazón de Tomás comenzó a latir más rápido. Cuando era joven, tuve una hija. Tomás quedó inmóvil, las manos comenzaron a temblarle. Era una niña pequeña, hermosa, pero yo era extremadamente pobre y estaba enferma. No podía alimentarla ni darle una vida digna. Un día tomé la peor decisión de mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. La dejé frente a un convento esperando que alguien pudiera cuidarla mejor que yo. Tomás sintió un vacío brutal. No hubo un solo día en que no me arrepintiera. Pasé años buscándola y nunca la encontré. Tomás apenas podía respirar, y entonces llegó la frase que cambió todo. Por eso, cuando te encontré abandonado en aquella estación, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Tomás rompió a llorar desconsoladamente, todo encajaba. Elena no había salvado solo a un niño abandonado, también intentaba salvarse a sí misma. La carta continuaba. Tú no llenaste el vacío de mi hija, pero me enseñaste que incluso las personas rotas todavía pueden amar profundamente. Tomás apretó el papel contra su pecho. Mírame bien desde donde estés, hijo. La culpa no debe servir para destruirte,
Debe servir para transformarte. Tomás lloraba sin control. Nunca olvides esto. La peor pobreza del mundo no es no tener dinero, es no saber valorar a quien te ama cuando todavía está vivo. El silencio en la habitación fue absoluto. Después de unos segundos, Tomás notó algo más dentro del sobre, era una fotografía antigua. La observó confundido, en ella aparecía una niña pequeña de aproximadamente 5 años, tomada de la mano de una mujer joven. Y detrás de la fotografía había una dirección escrita a mano. Tomás frunció el ceño. Junto a la dirección, Elena había dejado una última frase. Creo que finalmente encontré a mi hija, pero ya no tuve fuerzas para buscarla. Tal vez tú puedas hacerlo. Tomás sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Elena había muerto sin saber si aquella mujer seguía viva. Y en ese instante comprendió algo enorme. La historia aún no terminaba. Por primera vez en años, Tomás sintió que tenía un propósito verdadero. No podía devolverle la vida a Elena, no podía borrar el daño que hizo, pero sí podía honrarla. Meses después, Tomás viajó hasta la dirección que aparecía en la fotografía, era una pequeña panadería en otra ciudad. Entró nervioso, y detrás del mostrador vio a una mujer de unos 40 años. Cuando ella levantó la mirada, Tomás sintió que el tiempo se detenía, porque tenía los mismos ojos de Elena. La mujer notó la fotografía en sus manos y palideció. ¿De dónde sacaste eso? Tomás apenas pudo hablar. Y creo que estoy aquí por mi madre. La mujer comenzó a llorar lentamente, y en ese instante, Tomás entendió el verdadero significado del amor de Elena. Una mujer abandonada. Que abandonó, que fue perdonada por la vida y que terminó uniendo una familia incluso después de morir. Desde entonces, Tomás jamás volvió a avergonzarse de sus raíces. Y dedicó el resto de su vida a ayudar a ancianos abandonados, visitando hospitales y hogares donde muchos padres eran olvidados por sus hijos. Porque aprendió demasiado tarde una verdad que cambió su existencia. Las personas que más nos aman no estarán para siempre. Y cuando se van, ningún arrepentimiento alcanza para abrazarlas otra vez.